Ahora bien, yo diría, en el ámbito de la ciencia procesal de los últimos 20 o 30 años, me parece que podemos poner cierto estándar, ya no hay razones para cuestionar que el actual escenario de utilización de la prisión preventiva es un escenario de pavorosa ilegitimidad. Es decir, ya sea que lo miramos empíricamente, ya sea que lo miramos a la luz de la vigencia de ciertas garantías constitucionales, pero la utilización del encarcelamiento preventivo, tal cual lo hemos venido describiendo desde el día de ayer hasta hoy, expone un sistema de absoluta ilegitimidad. Esto pareciera que incluso los que tienen todavía alguna fe en la prisión preventiva no podrían escaparle al reconocimiento de que hay una utilización ilegítima de ese instituto. Se trata entonces de un caso de pena ilegítima, yo así lo llamo. Este es uno, o sea, las penas del modelo contravencional y la prisión preventiva son estipuladas por mí en el Ministerio de Parte General como dos ejemplos de penas ilegítimas directamente. Es una pena que no cumple los requisitos que establece nuestra Constitución para aplicar sanciones. Solamente mediante eufemismos podemos separar la utilización de la prisión preventiva o la realidad de la prisión preventiva con la realidad de la pena sustantiva. Entonces no hay razones para cuestionar esta ilegitimidad y al mismo tiempo también sorprende que incluso los discursos legitimantes de los últimos años no exponen argumentos novedosos. Es decir, ni siquiera aquellos que creen que la prisión preventiva es un instituto que tiene que seguir subsistiendo en nuestra vida jurídica o práctica, ninguno de ellos expone argumentos nuevos. Es decir, ni siquiera, esto hay que leerlo del peor modo, es decir, ni siquiera sienten la necesidad, lo mismo que sucede con las penas, de buscar nueva legitimación. Entiendo una película de ciencia ficción de Harry Potter, o cuando damos clase tenemos que aclarar que esas son garantías que están solo en un discurso normativo y que están sistemáticamente lesionadas. Y la verdad es que mi sensación es que decimos esto y no vemos caras de asombro. Es decir, hemos perdido la capacidad de asombrarnos frente a una lesión tan descomunal de las garantías constitucionales más básicas. Si nos describían un modelo en donde no hay juicio previo, en donde no hay principio de inocencia, seguramente en el discurso sería escandaloso. Y sin embargo convivimos con una realidad que hemos aprendido a trabajarla argumentativamente sin demasiadas sorpresas. En este sentido, incluso ya nadie se anima a justificar la prisión preventiva en razones sustancialistas. Esta distinción que hacemos normalmente quienes se ocupan en algún sentido de discutir sobre este instituto y que dividimos y explicamos que históricamente hay una tesis sustancialista, otra procesalista, y lo que hacemos es solamente en media página describir estas dos y enseguida ocuparnos de la procesalista, que es la única que tiene alguna vigencia. Esto demuestra que hoy nadie tiene ninguna chance de convencer a nadie intentando demostrar que la prisión preventiva puede estar legitimada en el discurso por su vinculación con el funcionamiento o con argumentos sustantivos vinculados al tipo de delito, a la gravedad de la pena, más allá de la manifestación expresa de ese sistema de argumentos en el modelo judicial. Con lo cual, y aquí estamos, digamos, lo único que nos queda es discutir, enfrentarnos a la única tesis con alguna chance de vitalidad sobre la legitimación de la prisión preventiva, que son las tesis procesalistas, aquellas que, como ya vimos, fundaban la utilización de este instituto en el peligro de fuga o el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Estos dos eslogans con el cual hemos construido la tesis procesalista de la prisión preventiva. Es decir, lo que hay que discutir es qué legitimidad tiene que fundemos la utilización del encarcelamiento preventivo en estos riesgos procesales. Un tipo de
Argumentación que normalmente hemos defendido, en alguna época todavía se defienden, incluso invocando dos caminos limitadores posibles. Es decir, la idea es, las tesis procesalistas se pueden sustentar porque existen dos principios que pueden limitar correctamente el uso de la prisión preventiva, y normalmente la doctrina se refería aquí al principio de excepcionalidad y el principio de proporcionalidad. La verdad es que estos caminos no son más sostenibles. Es decir, no podemos invertir un minuto más en esta discusión sobre las chances que tienen estos dos principios en limitar el uso de la prisión preventiva. Y no me refiero solo a la cuestión empírica, es decir, porque esto sería contundente, demostrando que el 60% del sistema penitenciario está compuesto de inocentes. ¿Sí? Me refiero a que cuando utilizamos el principio de excepcionalidad, normalmente lo que tenemos en los modelos procesales es un sistema binario, es decir, o libertad absoluta o con algunos correctivos, o la limitación absoluta de la libertad, que es la prisión preventiva. Normalmente el sistema no puede autolimitarse con estas dos variables. Cuando fue el aporte mío del año 97 sobre la prisión preventiva, yo también intenté cuestionar la tesis. Ya en este momento estaba claro que las tesis sustancialistas no tenían ningún tipo de supervivencia, y lo único que quedaba era discutir con las tesis procesalistas. Y normalmente las versiones más garantistas de las tesis procesalistas lo que decían, por ejemplo, digamos Julio Mayer, ¿sí? Lo que decían es, bueno, la prisión preventiva tiene su sentido porque en realidad está vinculada a una necesidad ineludible del sistema de enjuiciamiento en el Estado de Derecho, y es que el imputado tenga chances, con su presencia física directa en el juicio oral, de controlar la producción de la prueba y defenderse de la imputación. Entonces, como el ciudadano tiene ese derecho intangible de que el juicio no sea en rebeldía, sino que él esté presente, es decir, la garantía del derecho de defensa en juicio, la garantía con todas sus implicancias del juicio previo y su participación en ese juicio, incluso hasta uno podría incorporar la garantía de igualdad de armas, es decir, que haya un juicio donde él puede equiparar la fuerza de la imputación del fiscal. Es decir, como hay que resguardarle todo este sistema de garantías, si el sujeto se me fuga, yo no puedo hacer el juicio. Entonces, a efectos de resguardar este sistema de garantías, le limito su libertad personal hasta el momento del juicio. Claro, el imputado nos podrá decir, con chances de convencernos, de que no nos ocupemos de él, de que él se defiende solito. No hace falta tanto paternalismo, no se preocupe por mí, que yo me las arreglo solito. Usted me avisa cuando se hace el juicio, yo no se preocupe que yo me voy a enterar y nos vemos en el juicio. Sin embargo, con gran solemnidad, siempre hemos dicho, no, es que las garantías son tan importantes que no son renunciables. Es decir, la garantía del juicio previo, la garantía del principio de inocencia, esas garantías no son renunciables, pero sí, claro, es renunciable la garantía de la libertad.